Solamente unos minutitos, Gustavo, para dar unos avisos parroquiales. En nuestra página spc.org.py ya se encuentran las nuevas especificaciones de los requisitos para la certificación en cardiología para la gente interesada. Lo que incluye actualmente, aparte del examen y de los papeles que se requiere, estamos pidiendo que presenten en lo que va a ser, que voy a presentar la revista de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, algún trabajo científico, un artículo para la revista. Ese es un requisito previo al examen para la certificación. También están ya en nuestra página los requisitos para los nuevos requisitos del TAS para la recertificación, no requisitos, perdón, los puntajes nuevos presentes para la recertificación que ustedes pueden ver si entran en la página, también relacionados a lo que va a ser la revista. También tenemos también en la página cosas nuevas, aparte el tema de la certificación para ecocardiografía. Están también los requisitos. Cualquier duda que tengan pueden leerlo y enviar un mail a la sociedad que vamos a estar respondiéndole lo antes posible sin ningún problema. César, ¿me puedes poner? Esta es la revista que con un sacrificio de la comisión directiva estamos llevando a cabo, que va a ser en el futuro una cosa que tanto anhelamos, el relanzamiento de esta revista. Como todos saben, desde el 2008 que tuvimos el último artículo de nuestra revista, entonces estamos queriendo relanzarla a mitad de año. Van a ser 2 revistas virtuales y estamos pidiendo que nos ayuden los colegas a enviarnos los trabajos científicos, por favor. Ahí están todos ustedes si clican ahí un poquitito los requisitos, tienen todas fíjense, ahí va, César nos va a poner, ahí donde dice envíos, por favor. Envíos. Ahí, fíjense, ahí están todas las directrices, las instrucciones para los autores. Están todos completitos. Están los mails donde deben enviar sus artículos científicos. Y están nuestro editor en jefe, que es el doctor Raúl Real. Un editor, su ayudante, el doctor Ángel Rolón, que es el editor principal también que acompaña al doctor Raúl Real. Editores nacionales y la dirección de nuestra revista donde pueden estar enviando sus artículos para que ellos puedan revisarlos. Entonces pedimos la colaboración de todos los socios para que este sueño tan anhelado se vuelva una realidad. Entonces damos la palabra aquí, entonces el inicio de una actividad científica al moderador, el doctor Escalada, que trabajó mucho para esta actividad científica. Le agradezco mucho en nombre de la comisión directiva. Adelante, doctor. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente está en boga en todas las sociedades científicas y es ineludible en el mundo de la cardiología, medicina interna y cualquier realmente ciencia que te trate la atención, ¿verdad? Desde el profesor de la secundaria hasta el máximo exponente del mundo de la medicina. El mundo de la medicina actualmente habla alguito de un problema metabólico y trata de establecer un norte para poder actuar en consecuencia. Hoy vamos a desarrollar un programa que está altamente calificado por el hecho del nivel de los disertantes que vamos a tener. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de los objetivos terapéuticos del LDL colesterol en prevención de enfermedades cardiovasculares. Menos es más, para lo cual vamos a convocar al doctor Jorge González, que realmente es alguien que no hay mucho que decir por él, porque es bastante conocido, pero sin embargo voy a recordarles un poquitito que es especialista en cardiología, posgrado de rehabilitación de la Universidad Favaloro, es asistente de cátedra de la patología médica de la Facultad de Medicina, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, un sinfín y una trayectoria impresionante en todas las sociedades en que ha participado y un amigo personal a quien tengo el agrado de presentar. Doctor. Muchísimas gracias, doctor Escalá. Como siempre, un poquito exagerado, ¿verdad? Pero muchas gracias. Bueno, ustedes saben quiénes fueron los primeros en hablar de los factores de riesgo cardiovascular en el mundo. ¿No?
antes que eso. Los primeros que hablaron de los factores de riesgo cardiovasculares en medicina no fueron médicos, no fueron ni científicos. Fue un grupo, ¿verdad?, de la General Electric, ¿verdad?, que se encargaban del seguro, que encontraron que sus trabajadores que tenían presión alta se morían y se complicaban antes. Los trabajadores que tenían diabetes tenían problemas y tenían reposo cada tanto. Entonces empezaron ellos a controlar eso y a no contratar a hipertensos, a no contratar a diabéticos. Y el primer grupo de trabajo, ¿verdad?, que habló de la importancia del colesterol plasmático para predecir el riesgo coronario fue el famoso estudio de Framingham, ¿verdad?, cuyo primer trabajo se presentó en 1961, ¿verdad?, y que hasta hoy en día sigue. ¿Verdad? Ellos fueron los primeros entonces en hablar de la importancia del colesterol plasmático para predecir el riesgo cardiovascular. Por definición, ¿qué es la dislipidemia? Es el conjunto de alteraciones metabólicas que se manifiestan por cambios en la concentración de los lípidos plasmáticos, se asocian con riesgo para la salud, especialmente riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. La hipercolesterolemia es aterogénica, produce disfunción endotelial, es trombogénica y es proinflamatoria. Y este cuadro del estudio Mr. Fit de 1996 nos muestra cómo a medida que aumenta los niveles de colesterol en sangre, aumenta la mortalidad de forma lineal. Y este otro estudio nos demuestra que el riesgo cardiovascular puede ser reducido. Ese riesgo cardiovascular, ¿verdad?, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, no se suman, se multiplican unos a otros, que es lo que ha demostrado también el estudio Mr. Fit. Y este estudio lo que demostró es que si nosotros tratamos a nuestro paciente, en este caso una mujer fumadora, con hipertensión, con una tensión arterial de 180, sistólica de 180 mililitros de mercurio y un colesterol total de 271, si logramos dejar que deje de fumar, si controlamos su presión tan solo a 140 mililitros de mercurio y bajamos el colesterol total, no a lo que hoy pretendemos, sino que a 194 nomás, disminuye la mortalidad, disminuye las complicaciones de este paciente. Y estos son los estudios que se han desarrollado en los últimos tiempos. Estos fueron antes del 2000, donde tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, a medida que bajamos los niveles de colesterol, mejoramos a los pacientes, mejoramos la mortalidad. Estudios posteriores demostraron que si bajamos más todavía, mejoramos más todavía las complicaciones y la mortalidad de estos pacientes, ¿verdad? Y acá en el 2000, ¿verdad?, con el ATP3, que es uno de los trabajos más importantes, o sea, del grupo de trabajo más importante, que fue más o menos en los 2000, decíamos que el nivel de colesterol debía estar por debajo de 100. Pero otros estudios, como el TNT, demostraron que debería estar, si bajamos el colesterol por debajo de 70 en prevención secundaria, mejoramos la mortalidad de ese grupo de pacientes. Y acá se usó, y acá empieza también que las dosis más altas de las estatinas mejoran más ese pronóstico. De ahí entonces, en prevención secundaria debemos usar dosis altas. Por eso en un posterior infarto, la dosis no es 10 miligramos, no es 20 miligramos, es 80 miligramos por lo menos. Y eso debemos continuar siempre, no es que tenemos que bajar después la dosis. Entonces, todos estos estudios demostraron que bajando el LDL colesterol en 39 miligramos por decilitro, disminuimos la mortalidad total en 9% y los eventos cardiovasculares en un 21%. ¿Cuál es el efecto entonces de la reducción del colesterol? Es estabilizar la placa, disminuir la inflamación, disminuir el contenido lipídico, corrección de la disfunción endotelial y disminución de la actividad trombótica plaquetaria. Eso conseguimos al tratar a nuestros pacientes que están con el colesterol alto. Este es una imagen del último consenso de la Sociedad Europea de Cardiología para
de los lípidos, ¿verdad? Que es la figura central y ellos hablan acá de las estatinas, dicen. Las estatinas, el tratamiento gold estándar para la enfermedad lipídica, ¿verdad? Y hablan aquí del panteón, ¿verdad? O sea que el panteón de los pacientes, de los lípidos, ¿eh? Y ellos ponen aquí que se disminuye el riesgo de la mortalidad cardiovascular total por debajo del 20% en prevención primaria y 31% en prevención secundaria. Y lo más importante, que después les voy a mostrar, que cuanto más tiempo tratemos nuestro paciente es mejor, cuanto más bajo mantengamos los niveles de LDL colesterol es mejor, y cuanto más temprano tratemos a nuestros pacientes es mejor. Como ya dijimos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo hacemos ya está bien claro. Tenemos que iniciar nuestra terapia contra los lípidos, tanto en prevención primaria como en secundaria. ¿Cómo entonces debemos iniciar esa terapia hipolipemiante? Decidir primero si el paciente precisa tratamiento con una estatina según el nivel de riesgo y las cifras del colesterol. Y para eso tenemos las diferentes tablas. La primera, que fue la de Framingham, que fue la que se usó, el ATP3 utilizó en el 2000, pero que tenía ciertas falencias. Entonces fueron apareciendo otras tablas. Y hoy la más recomendable, ¿verdad?, que es la europea, es la SCORE, y hoy en día está la SCORE 2. Según esta tabla SCORE, divide a los pacientes en 4 grupos: de bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Y acá lo que tenemos que entender bien, ¿verdad? ¿Quiénes están en alto riesgo? En alto riesgo están los pacientes que hicieron infartos, los pacientes con enfermedad cardiovascular demostrada por eco, por ergometría, por todo lo que quieran, ¿verdad? Estos pacientes son de alto riesgo. Prevención secundaria es alto riesgo. O sea, no es un paciente que tenemos que tratarle con 10 miligramos de atorvastatina. 80 para arriba, ¿verdad? Alto riesgo, de muy alto riesgo, ¿verdad? Después están acá están todos, ¿verdad? Enfermedad cardiovascular documentada, angina inestable, revascularización, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, enfermedad arterial periférica, enfermedad cardiovascular documentada por imágenes, ¿verdad?, portal coronaria, diabetes con daño a órgano blanco, diabetes con órgano blanco. Ya hace mucho se habla que la diabetes es un factor de riesgo muy importante, ¿verdad? O sea, de alto riesgo. Y ya en el ATP3, en la escala de Framingham no figuraba la diabetes. ¿Por qué? Porque se consideraba que el paciente diabético era de alto riesgo. Es más, se decía en esa época que al hacer el diagnóstico de diabetes, estabas haciendo el diagnóstico de enfermedad coronaria. O sea que así, no es tanto así, ¿verdad? Pero sí, los diabéticos con daño a órgano blanco, o al menos 3 factores de riesgo mayor, ¿verdad? Que sea hipertenso, que tenga otros factores de riesgo también. Inicio temprano en la diabetes tipo 1, más de 20 años. Enfermedad renal crónica severa, o un puntaje del score calculado más de 10. Los de riesgo alto estarían los factores de riesgo aislados, marcadamente elevados, colesterol total más de 310, pacientes con insuficiencia cardíaca sin otro factor de riesgo, pacientes con diabetes mellitus sin daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica moderada y un puntaje de score calculado. Y bajo riesgo sería un puntaje de score calculado a menos de 1% de riesgo de 10 años de enfermedad cardiovascular. O sea, el grupo de pacientes que nosotros manejamos como cardiólogos está en alto riesgo y muy alto riesgo. Entonces, en segundo lugar, sentar el objetivo de colesterol LDL que se debe alcanzar. Dijimos que en el ATP3, muy antes era 100.
Actualmente depende. Depende. Si es de muy alto riesgo, ¿verdad? Debemos alcanzar 55 miligramos sobre decilitro. Ese es el objetivo. Si es de alto riesgo, 70 miligramos sobre decilitro. Y 100 están los de moderado riesgo. Y los de los de bajo riesgo estarían en 116 para arriba, ¿no? O sea, este límite está superado ampliamente. 55 tiene que ser nuestro objetivo y tiene que ser un objetivo claro. Entonces, como resumen, riesgo moderado, menos de 100, riesgo alto, menos de 70, riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular establecida, menos de 55. Luego de sentar el objetivo del LDL colesterol, tenemos que calcular el porcentaje de reducción que se precisa para alcanzar dicho objetivo en función de la cifra de partida. O sea, no vamos a conseguir, si nuestro colesterol LDL estaba en 170 o 200, ¿verdad? No vamos a conseguir bajar a 55 de entrada. Entonces, por lo menos deberíamos bajar en un 50% del inicio. O sea, vamos de a poquito, ¿verdad? Pero tenemos que llegar al objetivo de 55 con el tiempo. Después debemos elegir entonces la estatina más adecuada para conseguir la reducción porcentual requerida. Hoy en día en el mercado prácticamente tenemos dos, ¿verdad? Que son superiores al resto porque se requieren menos dosis para llegar al mismo objetivo, que son la rosuvastatina y la atorvastatina. Ya la lovastatina, la orastatina, la pivavastatina, eso no, pero la rosuvastatina. Y la diferencia está en que 20 a 40 miligramos de rosuvastatina, 20 miligramos de rosuvastatina es igual a 40 miligramos de atorvastatina, y 40 miligramos de rosuvastatina es 80 miligramos de atorvastatina. O sea que es el doble de efectividad tiene la rosuvastatina sobre la atorvastatina. Y si nos conseguimos con estas drogas, gracias a Dios hoy tenemos otro grupo de drogas que pueden ayudarnos a bajar al nivel que necesitamos, ¿verdad? Entonces ahí valoramos la necesidad de tratamiento combinados o alternativos. ¿Por qué son necesarios nuevos fármacos entonces? Porque las opciones para sujetos con intolerancia a la estatina. Hay intolerancia a la estatina, no es frecuente como muchos creen, ¿verdad? Pero existe. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene parálisis infantil, ¿verdad? Y tiene el colesterol 300, hizo un infarto, 2 stents, ¿verdad? Y no le podemos dar la estatina, apenas le das, porque 20 miligramos ya le duele todo el cuerpo y hace elevación de CK y todo eso, ¿verdad? Entonces necesitamos estas drogas. ¿Cómo actúan los nuevos fármacos? Tienen mecanismos de acción tradicional y nuevos mecanismos que es la modulación genética. Entonces el tratamiento de la dislipidemia más bajo es mejor, ¿verdad? El efecto del LDL colesterol sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular parece estar determinado tanto por el nivel basal como por la duración total de la exposición de LDL colesterol. Más bajo mejor, por más tiempo mejor. La reducción del LDL colesterol con estatina, ezetimibe y, si es necesario y rentable, inhibidores de la PKSK9 disminuye el riesgo de la enfermedad cardiovascular proporcionalmente a la reducción absoluta lograda del LDL colesterol. Un tiempo, allá por el 2010 más o menos, se decía que no era las cifras de colesterol LDL lo que teníamos que obtener, sino que damos altas dosis, con altas dosis de estatina ya está, ¿verdad? No era tan importante bajar el LDL colesterol. Sin embargo, con los primeros trabajos de la PKSK9, se redujeron los niveles de colesterol a menos de 55 y no hubo efectos colaterales a nivel cerebral y de memoria y todas esas cosas que se pensaba que produciría al bajar tanto los niveles de colesterol. Entonces no es como en la hipertensión, no hay un punto J, ¿verdad? No hay una curva J, ¿verdad? Sino que es cuanto más bajo es mejor. Y esto más o menos la potencia de los diferentes del diferente arsenal terapéutico que ya tenemos. La ezetimibe, por ejemplo, tiene un 20% de reducción del colesterol. Estatina moderada intensidad, reducción del 30% del colesterol. Pero las estatinas de alta intensidad, 80 miligramos, baja el 50% del colesterol. Y vemos acá abajo que si ponemos una estatina de alta densidad más ezetimibe, 65%.
Y si queremos una potencia mayor, estatina de alta intensidad, ezetimibe y tal vez los inhibidores de la PKSK9. Estos son los diferentes lugares donde actúan. Acá está el inclisiran, ¿verdad? Que es una nueva droga, ¿verdad? Que actúa a nivel del ARN mensajero y que ya tenemos en el país, ¿verdad? Vamos a utilizar una inyección cada 6 meses. El costo todavía es prohibitivo, va a salir creo que 14 millones más o menos por dosis. 2 minutitos, doctor. Bueno, perfecto. Vamos a... quería hablar un poquito de que no estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? No estamos llegando al tratamiento de las dislipidemias. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar por metas, más bajo es mejor, tratar según el nivel del riesgo cardiovascular y el riesgo a lo largo de toda la vida. O sea que la medicación para el colesterol, toda la vida, ¿verdad? Estos son trabajos donde se demuestran que, por ejemplo, el estudio Santorini, ¿verdad? Que demuestra que no estamos tratando a los pacientes graves como los diabéticos. Acá, por ejemplo, habla de que la mayoría de los pacientes, 54%, recibieron tratamiento con monoterapia y la combinación de drogas solo se utilizó en el 27.3%. Lo estamos persiguiendo bajar el nivel de colesterol. Le estamos dando el medicamento y pensamos que ya está. Ya tenemos que llegar a los niveles, tenemos que llegar a los números. Esta es la misma cosa. Vamos a pasar nomás para... Y ¿por qué incumplimos las normas? Por los médicos, por desinformación, por indiferencia, por temor a efectos colaterales, por falta de hábito, por falta de seguimiento. Y en los pacientes por los costos, por el trámite para obtener las recetas y el producto, por los efectos colaterales, porque no creen, porque es una enfermedad que no da dolor ni fiebre, y por el número de dosis que tenemos que usar por día. Entonces, tratamiento de hipolipemia, abordaje basado en la evidencia científica, abordaje integral, objetivos claros de tratamiento y seguridad en la terapéutica. Y finalmente, al paciente tenemos que tratarlo integralmente. Valorar el riesgo individual, la dieta es fundamental, el ejercicio es fundamental, el abandono del trabajo, las metas ambiciosas, reales y estrictas de lípidos, metas de la presión arterial, aspirina, inflamación tal vez y control metabólico más allá de la glucocosmética. Muchas gracias. Bueno, continuando un poquito con nuestro programa, ahora vamos a hablar del manejo farmacológico de la hiperglicemia en pacientes con alto riesgo cardiovascular. ¿Con qué fármaco empezamos? ¿Qué combinación es la ideal? Y la insulinización es una opción para un tratamiento precoz. Para eso le convocamos al doctor Atilio Castillo. Él es especialista en medicina interna y diabetología, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Luque, director de la Escuela de Posgrado de Ciencia de la Universidad Unida, jefe de cátedra de medicina interna de la Universidad de Integración de las Américas y docente de posgrado de endocrinología de la UCA. Doctor. Gracias, Gustavo. Y antes que nada, amigo de Gustavo. Bueno, tengo que, antes que nada, agradecerle a Gustavo por la invitación y a toda la sociedad. Y gran parte de la especialidad también le ha gustado porque él me buscó todos los datos de mi monografía final allá por el año 2000 y algo. Bueno, vamos a intentar, estos son mis conflictos de intereses. Y las preguntas que me dieron, ¿con qué fármaco empezar? ¿Qué combinación? Y si la insulina tiene algún beneficio, ¿sí? La respuesta sería sencilla mostrarle, acá está toda la respuesta, ¿sí? Acá está toda la respuesta a las 3 preguntas, pero olvídense de estas guías, tírenla a la basura, no sirve para nada, ¿sí? Tenemos que recordar que la diabetes tiene varios mecanismos fisiopatológicos y cuando nosotros cursábamos diabetología ya por el siglo pasado, hablábamos solamente de 3 elementos que eran la causa y solamente usábamos insulina NPH y metformina y se acababa el pleito. Eso era el tratamiento de la diabetes a tiempo atrás. Después el doctor Ralph de Fronzo creó el octeto aminoso de Ralph de Fronzo, ya nos mostró que hay 8 mecanismos fisiopatológicos diferentes y después fueron apareciendo otro elemento que se lo llaman los 11 gregarios y finalmente hace 2 años hablamos de los 12 mecanismos fisiopatológicos o conocidos también en el mundo de la diabetología como los 12 apóstoles de diabetología. Y esto hace que el paciente, el que haga diabetología, tiene que saber mucho medicina interna porque está implicado desde el cerebro hasta el intestino. Entonces,
Eso es el punto 1. Tenemos que interpretar cómo está ese paciente. Ahora bien, la diabetes tipo 2, que es más del 95% de los casos de diabetes, la pregunta es, ¿son todas iguales? Y por suerte para nosotros los diabetólogos, no, ¿verdad? Porque si no iba a ser muy sencillo. Y con los trabajos publicados ya hace 4 años atrás, se demostraron de que hay varios clústeres, ¿verdad? Básicamente 4 tipos, y acá vemos que son casi un 20% está relacionado a gran déficit de insulina, pacientes más jóvenes que debutan con una hemoglobina glicosilada elevada y hacen retinopatía, ¿sí? El segundo grupo, que es casi otros 10 a 20%, está relacionado fundamentalmente a gran resistencia a la insulina, y este grupo de pacientes tiene fundamentalmente que son pacientes con obesidad y tienden a hacer daño renal. Entonces uno piensa, sí, mi vecina, doña María, era luego obesa y tenía daño renal y su hijo le pasó lo mismo. Comienzan a buscar y vean los pacientes se comportan de esa manera. Un tercer grupo, que es casi otro 20%, está relacionado a la obesidad, y este paciente son mucho más obesos que el grupo anterior. Y finalmente un grupo que es casi el 40% que está relacionado a la edad, ¿sí? Los estudios muestran que 1 de cada 3 adultos por encima de 65 años tiene diabetes acá y en todo el mundo. Entonces, no son todas las diabetes iguales. Y las guías básicamente dicen que todas las diabetes son iguales. Y eso no es así. Entonces, ¿con qué fármaco empezar? Y bueno, acá le presentamos un caso a JB de 50 años de edad, que vino a la consulta por exceso de peso, 6 kilos en 2 meses, sin realizar restricción calórica, ¿verdad? Entonces es muy importante, se levantaba varias veces a la noche a orinar y además tenía trastorno de la visión desde los últimos 90 días. En la segunda consulta, glucosa 245, una hemoglobina glicosilada de 11, presión 140/80, frecuencia de 99, bajó de peso, tenía un índice de 28, tenía una dislipidemia, ¿verdad? Una dislipidemia mixta, y tenía una razón albúmina creatinina de 150 miligramos por gramo. Esto es un punto importante. Entonces, ¿qué le hago a este paciente? Y bueno, lo primero, y es muy fácil, es calcular si tiene realmente mucha resistencia a la insulina. Esto entra en la computadora, le pone triglicéridos de glucosa y le va a un resultado de 5.27. Un paciente que sí que tiene resistencia a la insulina importante. ¿Qué más? Le calculo su riesgo cardiovascular. No todos los pacientes con diabetes tienen alto riesgo cardiovascular, y esta nueva formulita nos permite calcular el riesgo cardiovascular, el riesgo de enfermedad y el riesgo de falla cardíaca. Tenemos que calcularle a ese paciente, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a llegar un evento y vamos a llegar tarde. Entonces el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, alto riesgo de enfermedad y alto riesgo de desarrollar falla cardíaca en el futuro. ¿Qué más voy a hacer con este paciente? Y bueno, este paciente es un paciente que tiene déficit severo de insulina. Es el primer grupo de pacientes que nosotros habíamos visto que tiene una prevalencia cercana al 20% y que se caracteriza por lo siguiente: un índice de masa 28, están sobrepeso, alto nivel de hemoglobina glicosilada y tiene tendencia a presentar complicaciones, tiene tendencia a hacer cetoacidosis, enfermedad renal, retinopatía y neuropatía periférica. Entonces, a este paciente no le voy a tener que comenzar solamente con metformina. Este es un paciente que probablemente le voy a comenzar con terapia dual y voy a usar insulina basal, los nuevos inhibidores SGLT2 y GLP-1. Punto 1. En diabetes probablemente tenemos que comenzar a olvidarnos de monoterapia. Tenemos que comenzar a actuar con biterapia o triple terapia, porque tenemos que actuar sobre los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes. ¿Qué más vamos a hacer con este paciente? Pero lo que yo le digo es decir, doctor, no voy a comenzar, tiene 11 de hemoglobina glicosilada, ¿sí? No está en sobrepeso, pero sabemos que estas son las complicaciones que van a tener y yo tengo la obligación de evitar esto. Si yo me voy con estos resultados, y bueno, voy a mirar qué pasa. Si yo le doy insulina, solamente actúo en 2 elementos de la fisiopatología de la diabetes, ¿sí? Este rompecabezas es muy interesante. Si le doy un inhibidor SGLT2, estoy actuando también sobre 2 elementos, y si le doy un agonista GLP-1, estoy actuando sobre 6 de los 8 elementos de la fisiopatología del famoso octeto ominoso de Real de Fronzo. Pero esto nos aleja de la guía. Si yo me voy a mirar la guía, y no voy a mirar la guía del ADA, voy a mirar la guía americana de endocrinólogos clínicos, y en la guía americana de endocrinólogos clínicos me dice que, bueno, este paciente tiene hiperglicemia severa, tenía 11 hemoglobina glicosilada, ¿puedo usar insulina? Claro que puedo usar insulina. ¿Qué más tenía este paciente? Tenía sobrepeso, le puedo agregar una agonista GLP-1, le puedo agregar un inhibidor SGLT2. ¿Y qué más tenía este paciente? Tenía una hemoglobina glicosilada por encima de 11, en el cual estoy autorizado a utilizar 2 o 3 fármacos de elección. O sea, fenotípicamente le puedo actuar y agregar lo que dice la guía y estoy en lo correcto en este paciente. ¿Qué más puede pasar?
y voy a ver que el paciente tenía un problema renal, tenía 150 miligramos por gramo de proteinuria. Entonces yo le puedo usar, perdón, le podía usar un inhibidor SGLT2 o un agonista, y como tenía riesgo cardiovascular, estaba en lo correcto. Este paciente no le puedo comenzar insulina solo, tengo que comenzar la insulina asociado a uno de estos fármacos dichos. El segundo caso es un varón de 66 años de edad que viene remitido por el dermatólogo porque tenía acrocordones, fíjense en el cuello de sus pacientes, no solamente en la panza, acantosis nigricans, obesidad central, presión un poco elevada, índice de masa 34, una hemoglobina glicosilada no tan alta, 7.1, una glucosa un poco elevada, GOT, GPT un poco altita, triglicérido elevado, plaquetas 140.000 en todo paciente con diabetes. Fíjense en las plaquetas, les voy a explicar después por qué. Tenía un poco de pérdida de proteína, ecografía, señores, ya tenía hígado graso, ¿sí? Y un clínico de 55. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, evaluar su hígado graso, y este paciente usando el FIT4 me da 2.81. El FIT4 no solamente me permite hablar de hígado graso, sino está indicando también alto riesgo cardiovascular. Recuerden que el hígado graso es el depósito de grasa ectópica, que así como hay grasa ectópica en el hígado, hay en el corazón, en el riñón, ¿sí? En los músculos. Entonces, ojo, vean esto sencillito en su smartphone, pueden calcularlo. Y este paciente es del segundo fenotipo, se caracteriza fundamentalmente por resistencia a la insulina, tenía acrocordones, acantosis nigricans, tenía obesidad central, no hace falta dosar la insulina, clínicamente tenía resistencia a la insulina. Este grupo de pacientes, que es cercano al 20%, tenía índice de masa elevada, obesidad grado 1, no tenía una hemoglobina glicosilada muy alta, 65 años de edad, muy parecido a nuestro paciente. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes? Estatosis hepática, microalbuminuria, enfermedad renal crónica y alto riesgo de eventos vasculares o cerebrales. Y este paciente van a estar beneficiados probablemente por la opción de la inhibidor SGLT2, agonista GLP-1 y la vieja y olvidada pioglitazona. Como dice el doctor Manuel Romero, debemos de aprender a reusar la pioglitazona, un medicamento barato, bien usado, con muchos beneficios, porque tiene impacto en varios elementos. ¿Qué nos dicen las guías? Sin alejarnos de las guías, nos dicen lo siguiente, que, bueno, obesidad, puedo usar un agonista GLP-1, dentro de muy poco vamos a usar los duales o un inhibidor SGLT2. ¿Qué más puedo usar en este paciente? Y bueno, voy a mirar su hígado graso. Nosotros habíamos encontrado que teníamos 2.81 si usaba el free score, entonces me dice que es un riesgo intermedio. ¿Y qué tengo que usar en este paciente? Y bueno, puedo usar un agonista GLP-1 o pioglitazona. Fíjense, en alto riesgo también puedo usar agonista GLP-1 y pioglitazona. El FIT4 alto riesgo es 2.67 y nuestro paciente tenía 2.81. O sea, tiene alto riesgo de desarrollar una inflamación hepática. La primera causa de trasplante en los Estados Unidos hoy es el hígado graso. La lista de espera de trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires es más de 400 pacientes. Hay varios paraguayos en esa lista. ¿Qué más con nuestro paciente? Y bueno, los inhibidores ya vimos que actúan en varios lugares. Sabemos también que la pioglitazona, fíjense, actúa en 4 de los 8 mecanismos fisiopatológicos de la diabetes. Lastimosamente, le tenemos tanto miedo a la pioglitazona, pero hay que aprender a usar. Y los agonistas GLP-1 actúan en 6 de los 8 mecanismos fisiopatológicos de la diabetes. Por consiguiente, terapia combinada es muy buena opción. Tercer caso, varón de 49 años que vino a la consulta anual con obesidad, frecuencia cardíaca elevada, 105. Siempre en los pacientes con diabetes, fíjense cómo está la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está por encima de 90, está indicando hiperinsulinemia, aumenta el sistema simpático. Una hemoglobina de casi 8, un nivel de lípidos estándar, no tenía tanta pérdida de proteinuria, plaquetas de 60.000, gordito, GOT, GPT elevada. Y en este paciente, ¿qué le voy a calcular? Voy a volver a calcular cómo está su riñón de este paciente. Tengo que olvidar, meto en la calculadora para ver cómo está su filtrado. Me dicen que filtrado 99, espectacular. No tiene pérdida de proteinuria. Calculo su hígado cómo está. Veo que tiene 1.66. Le hago su riesgo cardiovascular y está dando vuelta por ahí, no tan el riesgo cardiovascular elevado. Y este fenotipo se caracteriza por ser el paciente con obesidad. 90% de los pacientes en Paraguay tienen sobrepeso o obesidad al momento del diagnóstico de la diabetes. 90%.
50% obesidad, 44% sobrepeso. Entonces, este paciente de obesidad moderada, aquí vemos la prevalencia más o menos cerca del 20%, un índice mayor, un estadio 2 de obesidad, una hemoglobina glicosilada no tan alta, no era tan grande, menos 50 años, riesgo de complicaciones intermedias. ¿Y con qué se va a beneficiar? Y se va a beneficiar con lo que podemos probablemente un inhibidor, GLP-1 y probablemente metformina. Si nosotros nos vamos a la guía, vamos a encontrar también de vuelta lo mismo. Comenzamos con metformina, está con obesidad, le puedo dar un agonista GLP-1 y vemos de vuelta dónde vamos a actuar. Fíjense que con la metformina apenas actuamos en un mecanismo fisiopatológico de la diabetes, en uno, con la metformina. ¿Sí? Droga muy barata, pero los resultados lastimosamente no son tanto como la gente vende. El último caso, gente ya grande, vino la pareja, marido y mujer, ambos con hipertensión arterial, tratado con la vieja clortalidona, el viejo atenolol, astatina 40 miligramos hace 5 años, no eran tan obesos, sobrepeso, su presión estaba en el límite, una hemoglobina glicosilada no tan alta, 6.8, triglicéridos 170, y bueno, este grupo de pacientes, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, le calculo su filtrado, fíjense, 60, estadio 3 ya, sí, estadio 3, con un nivel de creatinina 0.7. Calcúlenle su filtrado, no se vayan al sencillo, la consulta. Riesgo cardiovascular elevado, y se evalúa el riesgo de accidente vascular isquémico, también tiene un riesgo elevado a hacer accidente vascular. Son pacientes de mayor edad, y este grupo de pacientes, que es el cuarto fenotipo que conocemos, también tiene una prevalencia mucho más alta, casi 40%, sobrepeso, una hemoglobina glicosilada no tan alta y una edad mayor a 67 años, riesgo de eventos vasculares cerebrales, y estos pacientes se van a beneficiar, por supuesto, de algún inhibidor, GLP-1, también de metformina probablemente por los efectos, y también podríamos usar piolitazona con mucho cuidado. No nos vamos lejos las guías que nos dicen básicamente eso, sí, si tiene alto riesgo voy a usar un inhibidor o un GLP-1, si tiene riesgo de accidente cerebrovascular voy a usar una agonista GLP-1 y piolitazona. ¿Por qué una agonista GLP-1? Porque cuando nosotros analizamos semaglutide, que es el último fármaco que todos los cardiólogos están enloquecidos con semaglutide, ¿verdad? El Congreso Americano de la ACC era todo semaglutide, porque el mayor impacto de sus MACE es en base a que baja 49% de los eventos cerebrovasculares cerebrales. Entonces, tiene mucho efecto. Y la piolitazona es la única droga que demostró bajar 47% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos en los pacientes que tienen resistencia a la insulina o tienen diabetes. No hace falta usar dosis plena, pero vamos a encontrar mejoría. Y también, por supuesto, metformina es una buena opción en este grupo de pacientes. Si nosotros evaluamos de vuelta este rompecabezas, vemos que podemos actuar sobre varios mecanismos de acción de la diabetes. Ahora bien, ¿qué combinación es la ideal? Y podemos decir lo siguiente: ninguna droga sola corrige los 12 mecanismos implicados por hoy. Ahora sabemos que hay 12. Ojalá que no haya más, porque si no va a ser un lío para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros planteamos y deberíamos hacer? Terapia combinada inicial. ¿Por qué? Porque ayudamos a que las células beta, a proteger las células beta. Y una noticia: las células beta, nosotros durante años habrán escuchado que la célula beta, hay apoptosis, célula beta, la apoptosis de la célula beta. Mentira. Las células beta no estaban muertas, estaban de parranda. Hay una desdiferenciación de las células beta. Y hoy sabemos que cuando más rápido actuamos en el paciente, podemos reanimarle a esa célula beta y vuelve a vivir, vuelve a recobrar su pico secretor de insulina hasta 20 años después del diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Esa es la buena noticia. Así como en Semana Santa vino... Sí, 2 minutitos. voy a terminar. Evitar el uso de insulina exógena lo posible y mayor duración del buen control de la hemoglobina glicosilada y tiempo en rango. Dentro vamos a tener en forma legal el monitoreo continuo en Paraguay. Este estudio publicado en el 2016, donde habla de la terapia combinada de metformina, piolitazona y una agonista GLP-2, GLP-1, 3 años de seguimiento, el estudio de DIC, nos demostró lo siguiente: no solamente que es efectiva, sino que baja la hemoglobina glicosilada por debajo de 6.2% en un periodo corto y se puede mantener en el tiempo. Esto es un estudio del doctor Aldefonso, que nos demostró que cuando más alto la hemoglobina glicosilada también baja, o usted por debajo de 9 también baja en corto tiempo y lo puede mantener el tiempo con triple terapia.
Y vemos que la triple terapia tarda en fracasar versus la terapia convencional que rápidamente fracasa y tenemos que hacer el tratamiento secuencial y tardamos en llegar al buen control metabólico. Este otro estudio, el Duration 8, usó metformina de base de DAPA más exenatide, que demostró también bajar la hemoglobina glicosilada rápidamente, más al 2% en un periodo de 3 meses. Y demostró qué cosa, demostró sobre todo esto. Fíjense que lo que demostró, 75% disminuyó a menos de 7 la hemoglobina glicosilada en menos de 28 semanas. ¿Qué más nos muestra la terapia combinada? La terapia combinada nos muestra que baja la glucosa y fíjense el mayor porcentaje de pacientes que consiguen buen control metabólico y con insulina, ¿qué pasa? Aumenta de peso en forma importante del paciente. La terapia combinada, ¿qué nos demuestra? Que de los 8 mecanismos fisiopatológicos del doctor Ralph Defronzo, que fue publicado hace años, nosotros cuando mayor fármaco usamos, actuamos sobre mayores mecanismos de la fisiopatología y llevamos a corregir muchos los mecanismos. Entonces, nosotros veníamos de esto, veníamos del triunvirato de solamente 3 elementos en la fisiopatología de la diabetes, pasamos al octeto ominoso del Ralph Defronzo, donde teníamos 8 elementos ya, luego fuimos pasando a los 11 gregarios y finalmente a lo que el doctor Cristóbal Morales le llama los 12 apóstoles en el manejo. Esto nos indica que nosotros no podemos comenzar habitualmente el tratamiento de la diabetes como monoterapia, sino hay que hacer con triple terapia. ¿Y cuál sería? Pioletazona, que es barata, una unidad GLP-1 o las incretinas duales y un inhibidor SGLT2 probablemente de entrada. ¿Sí? Actuamos en 11 de los 12 mecanismos fisiopatológicos. Actuamos en los 8 mecanismos de Ralph Defronzo y en los 11 de los 12 mecanismos que actualmente se describen. Entonces, la última pregunta, voy a tratar de responder rápidamente. Si la insulina de forma precoz tiene beneficio y la insulina solamente actuaba en un punto, este es un estudio viejísimo ya, el UKPDS, que nos demostraba qué cosa, que al cabo de 6 años el 50% de los pacientes necesitaban usar insulina, pero estamos hablando cuando usamos metformina y glibenclamida. Pero nos mostró beneficio. Sí, usando insulina nosotros conseguimos resultados a largo plazo, 10 años de seguimiento después de este estudio muy importante, nos mostró buen control. El otro estudio muy importante, el grupo del grupo danés del doctor Peter Gett, nos mostró también que haciendo tratamiento intensivo con sulfonilurea e insulina podemos bajar el riesgo de falla cardíaca, el riesgo de ACV, pero tenemos una ganancia de peso de más de 8 kilos y eso a la larga va a tener una implicancia. ¿Qué lugar tienen hoy las guías? Las guías de uso de insulina es nivel de evidencia E en el mundo endocrinológico y solamente tiene una elección. Hiperglicemia severa, es decir, glucosa elevada con síntomas. Ahí es donde tiene la indicación hoy de usar insulina de forma precoz. ¿Sí? Ahí vemos también cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 10, con una glucosa por encima de 300 y con síntomas de hiperglicemia. Si yo tengo una hemoglobina glicosilada por encima de 10 y el paciente no tiene poluria, no se justifica. Entonces, el tratamiento de la diabetes ya me parecía, dice que algo no andaba bien, y esto es lo que debemos cambiar. Siempre se hizo así, y los médicos necesarios son resistentes a la evolución. Es un gran problema que tenemos en todos lados. ¿Qué debemos hacer? Empezar la terapia según el fenotipo, terapia combinada probablemente del inicio en base a la fisiopatología de la diabetes y por supuesto vamos a usar la insulina de cuadro al cuadro clínico que le requiere. Una revisión de pacientes del Hospital General de Luque y IPS nos mostraron de que los pacientes tenían una edad de 55 a 62 años, un índice de 32, 90% con sobrepeso, 73% con riesgo cardiovascular elevado, casi 70% hipertenso y casi un 70% con hígado graso. Eso es los pacientes que vemos todos los días en la consulta. Entonces, ¿qué vamos a tener que usar? En estos 3 puntos, y bueno, vamos a tener que usar hoy agonistas GLP-1 que tenemos en Paraguay, hoy tenemos inclusive a bajo costo, riesgo cardiovascular elevado, y bueno, los inhibidores SGLT2 que tenemos, y con hígado graso y riesgo cardiovascular elevado, probablemente pioletazona. La triple terapia probablemente va a ser un elemento muy importante en el manejo. Y como dice ahí, cambiar el mundo, que no es una locura ni utopía, sino justicia, y eso es nuestro deber, cambiar el mundo y traer desafío. Y aprovechando, le invito al tercer Congreso Paraguayo de Diabetología, que va a ser del 31 de julio al 3 de agosto en el YAT, y bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor Atilio. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome cardiorrenal en términos de prevención y pronóstico. Entonces nos va a hablar el doctor Felipe Fernández, especialista en cardiología y medicina interna, jefe del Departamento de Cardiología del Instituto de Previsión Social, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología
Es director del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar. Por favor, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un honor dar esta charla. Hay varias personas que influyeron en mi vida. Un profesor mío que justo de una charla anterior que me enseñó medicina interna, que fue el doctor Castillo. Otro profesor mío que me enseñó cardiología, que es el doctor Jorge González Ruiz Díaz. Y un colega mío que se recibió el mismo año que yo como cardiólogo, que es el doctor Gustavo Escalada. A mí me toca hablar del síndrome cardiorrenometabólico, su prevención y pronóstico. Para hablar de ello, tenemos que conocer primero su fisiopatología. En la fisiopatología del síndrome cardiorrenometabólico entra el hígado, el tejido adiposo, que ya habló muy bien el doctor Castillo, la falla renal y la falla cardíaca. Todo esto forma un círculo vicioso que se interconecta y causa daño a nivel de todos estos órganos y nos lleva posteriormente al empeoramiento y la muerte del paciente. Tenemos que conocer el entorno social, ambiental, comunitario, los factores de riesgo de cada uno de nuestros pacientes que nos llevan al síndrome cardiorrenometabólico. A nivel individual, los factores psíquicos, hormonales, la obesidad, a nivel de interrelación, la dieta que cumple el paciente, las relaciones con sus amigos y familiares que siempre le invitan, vamos a comer un asadito, la costillita de chancho que vamos a morder y acá ya se cae la grasa. Los eventos comunitarios en las escuelas que siempre te dicen vamos a comer hamburguesa, vamos al McDonald's y la sociedad en sí. Todo esto influye en el síndrome cardiorrenometabólico. Simplificando eso, hay que entender el impacto fisiopatológico y la relación de los determinantes sociales de salud que definirán la evolución clínica de los pacientes. En el consultorio médico debemos ver la fisiopatología y el contexto socioambiental de cada uno de estos pacientes. El síndrome cardiorrenometabólico tiene 5 estadios, calificados del 0 al 4. Este es el cuadro, es muy extenso, vamos a simplificarlo. En la etapa 0 estamos la mayoría de nosotros, pacientes jóvenes de 20 a 40 años, fitness, sin sobrepeso, sin factores de riesgo cardiovascular, sin enfermedad renal, con una presión conservada, frecuencia cardíaca conservada, incluso un poco bradicárdico, asintomático, buena cintura, glicemia conservada, hemoglobina glicada bien, perfil lipídico bien. ¿Qué hacemos con estos pacientes? En el consultorio buscamos si podría tener un síndrome cardiorrenometabólico. En las guías CADIGO nos dicen que tenemos que mirar el cociente albúmina-creatinina, que es muy útil mirarlo y no lo estamos pidiendo actualmente. El cociente albúmina-creatinina no es en orina 24 horas, es en una orina simple. Se quita y te da los valores cuando están elevados los niveles de la relación albúmina-creatinina, todos los pacientes ya son de moderado o muy alto riesgo. Hay que ver si los factores socioambientales intervienen en este paciente y buscar factores de riesgo cardiovascular que sopesamos. Evaluación clínica del paciente, electroecocardiografía para buscar si existe alguna alteración. Pro-BNP podríamos ver la edad y el sexo y siempre el contexto socioambiental de los pacientes. Nosotros normalmente en el consultorio lo dejamos pasar porque no tenemos tiempo para mirar a los pacientes y hablar con ellos, pero influye muchísimo en el pronóstico y el tratamiento de nuestros pacientes y que quieran volver a nuestro consultorio. En la etapa 1 ya son pacientes que están un poquito gorditos, ya tienen la circunferencia cintura aumentada, ya tienen intolerancia a la glucosa, pero todavía no tienen factores de riesgo cardiovascular o renal. Como vemos, este paciente está un poquito gordito y tiene una hemoglobina glicada alterada. ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes? A este grupo de pacientes lo que los instruimos es a bajar de peso y como vemos acá, cuanto más bajamos de peso, disminuimos más los factores de riesgo cardiovascular, la muerte cardiovascular y la muerte en general.
Y si es necesario, podemos recomendar una cirugía bariátrica para llevar a un estado físico recomendado, con dieta y ejercicio también, y modificando el estilo de vida. Pasando a la etapa 2, estos siguen siendo pacientes un poquito obesos, pero ya estos individuos ya tienen factores de riesgo cardiovascular. También ya tienen dislipidemias, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes o enfermedad renal crónica. En el caso de este paciente en particular, él ya es hipertenso, está obeso, tiene dislipidemia mixta y tiene un poco alterado la función renal. ¿Qué recomendamos en ellos? Siempre ver los factores de riesgo renal para tratar. Recomendamos que hagan dieta y ejercicio para bajar de peso, modificar el estilo de vida. Si es necesario, la bariátrica, solicitar el cociente albúmina-creatinina urinario y el tratamiento farmacológico de los factores de riesgo cardiovascular, que lo explicaron muy bien los colegas que me antecedieron a mí. Tratar las dislipidemias, tratar la hipertensión arterial, lograr que la presión sea menor a 130/80, todos esos factores, y controlar la glicemia, como lo explicó bien el doctor Atilio Castillo, según cada tipo de diabetes o según la intolerancia a la glucosa. Estos son los diferentes esquemas de tratamiento que podemos usar en el estadio 2. Si nos vamos al estadio 3, estos ya son un poco pacientes más complicaditos, pacientes que ya tienen una enfermedad aterosclerótica, pero es subclínica, una cardiopatía isquémica que todavía no tiene sintomatología aparentemente, o una insuficiencia cardíaca grupo A o B que todavía no tiene síntomas, pero sí ya tiene alteraciones de los biomarcadores y en la ecocardiografía, o un paciente que tiene una enfermedad renal, pero todavía no es conocido el mismo. Casi siempre son, hacia atrás, hacia atrás. Casi siempre son pacientes de más de 40 años, siguen estando asintomáticos, obesos, con intolerancia a la glucosa, dislipidemia, y lo que nos llama la atención ya en este grupo son las alteraciones que podemos encontrar en la ecocardiografía. En este paciente, la fracción de eyección levemente deteriorada, alteración de la motilidad y un ProBNP elevado. ¿Qué recomendamos en ellos? Como mencioné antes, esto lo mantenemos en todos los grupos. Dieta y ejercicio, modificar el estilo de vida y el entorno socioambiental. El entorno socioambiental es prioritario. ¿Por qué? Porque cesación tabáquica, si no modificamos el entorno socioambiental, es imposible. Cumplir la dieta es imposible. Eso es prioritario. Y el tratamiento farmacológico para hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal crónica, enfermedad aterosclerótica subclínica con estatinas, considerando el riesgo, como ha mencionado el doctor Jorge González Ruiz Díaz, y en la insuficiencia cardíaca subclínica con buena fracción de eyección, SGLT2, menos de 40%, los 4 fantásticos. El último grupo de pacientes son los pacientes que en general ya nos llegan al consultorio en los hospitales públicos, en el Instituto de Previsión Social, no así en los consultorios privados, que llegan los 4 tipos, pero en los hospitales grandes nos llegan este grupo de pacientes, ya pacientes obesos, con una enfermedad cardiovascular clínica, coronaria, insuficiencia cardíaca, ACV o una enfermedad arterial periférica o fibrilados, con o sin insuficiencia renal. En especial, este paciente es un paciente hipertenso, sintomático de insuficiencia cardíaca, ya obeso, con intolerancia a la glucosa, dislipidémico, empeorando la función renal con un clínico aproximado de entre 40 y 50, un filtrado glomerular entre 40 y 50, y alteraciones de ecocardiografía y ProBNP. ¿Qué hacemos con ellos? Las recomendaciones no varían de grado en grado, si se dan cuenta. Siempre bajar de peso, dieta y ejercicio, modificar el estilo de vida, beber mucho líquido cuando se puede todavía, ver la función renal y tratar según cada gramo
y tratamiento médico según la comorbilidad y clínica de cada paciente. Insuficiencia cardíaca, tratar como insuficiencia cardíaca. Las dislipidemias, tratar cada uno según la patología. La diabetes o tratar de hacer la cesación tabáquica. Las diferentes recomendaciones para cada una de las comorbilidades más frecuentes en este grupo de pacientes. Y para concluir y simplificar, ¿cómo manejamos la prevención y pronóstico? Con un enfoque multidisciplinario. No puede manejarlo solo un cardiólogo, no puede manejarlo solo un clínico, debe ser multidisciplinario. La falla hepática debe ser manejada por un clínico o su médico de familia, un endocrinólogo, un cardiólogo y un gastroenterólogo. La falla renal, un clínico con su médico de familia, su endocrinólogo, su cardiólogo y su nefrólogo. El 80-90% de los pacientes con falla renal mueren de causa cardíaca. Eso no se olvida. Los pacientes con falla cardíaca, el clínico, el médico de familia, el endocrinólogo, su cardiólogo. No olvidar el apoyo psicológico, nutricionistas, fisioterapeutas y otros especialistas que nos pueden ayudar en este grupo de pacientes. ¿Qué recomendamos? Esto. No se olviden de esto. La predisposición individual a ser obeso, que muchos la tenemos, yo no me excluyo porque yo sí soy pachonchito. Cuidar la dieta, las relaciones de amigos y familiares. Cuando voy en la farra con mis compañeros de colegio, lo único que quieren es comer asado y puro grasa. Los factores de comunidad, las escuelas y los factores sociales. Siempre recomendar la dieta y el ejercicio. Si hace falta la bariátrica, modificar el estilo de vida y el entorno ambiental y el tratamiento médico de acuerdo a cada uno de los pacientes en sí. No se olviden de esta tabla, de las guías CADIO. A mí me encanta esta tabla, es muy fácil de manejar, muy simple. Solicitar el cociente de albúmina creatinina en orina. Probablemente yo pregunto acá, ¿cuántos piden el cociente de albúmina creatinina? Y probablemente, acá le veo a la doctora Arue, probablemente ella será la única que va a pedir ese cociente, que ella es nefróloga. Controles médicos periódicos, allí medir la presión arterial, los laboratorios de rutina, el peso, la talla y el índice de masa corporal. Recomendar a los pacientes que beban mucho líquido, agua en especial. Insisto, tratamiento médico para mejorar el pronóstico. Es exactamente lo mismo que dije que era para prevención. Lo que se modifica esto es tratamiento médico según cada estadio y cada comorbilidad. Es lo único que se modifica para el pronóstico y prevención. En la prevención vos tratás solamente si querés prevenir. Y acá tratás ya cada una de las comorbilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, brillante doctor Felipe. Bueno, como último tema, vamos a abordar el tema de los fármacos para la reducción del riesgo cardiovascular en el paciente obeso. ¿El doctor se perdió? Bueno, ahí está el doctor. Pero para eso convocamos al profesor Elvio Bueno, médico internista, especialista en endocrinología y metabolismo, profesor titular de Clínica Médica de la UNA, docente del Departamento de Endocrinología del Hospital de Clínica, past president de la Sociedad Paraguaya de Estudios de la Obesidad y de la Sociedad Paraguaya de Diabetes, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, miembro de la Academia de Medicina del Paraguay. Aprovecho también para comentar que uno de los momentos más importantes de la noche va a ser dado por nuestro panel de especialistas, que va a estar constituido por la doctora María del Rocío Catoni, la doctora Judith Torales, el doctor Martín Valiente y la doctora Nancy Silvera, que son especialistas en cardiología de primer nivel y que van a analizar todo lo que hemos visto en el transcurso de la noche. También aprovechamos para agradecer al laboratorio Ziegfeld por tan lindo evento en el que estamos participando.
Buenas noches. Mis agradecimientos a la Sociedad de Cardiología, en particular al doctor Escalada, que anduvo detrás mío para la presentación de esto. Y a pesar de eso, me olvidé de que era hoy y pensaba que era el jueves. Así que mis disculpas más que nada por la llegada tardía y por los problemas para la organización. En realidad, esta noche tenía que darle colorcitos a mi presentación y así que me van a disculpar también la simpleza estética de mi presentación de hoy, ¿verdad? En principio está todo lo que pensaba decir, así que por eso me animé también a traer la presentación, ¿verdad? Estos son conflictos de intereses, como voy a hablar de fármacos y ya hice alguna que otra eh, conferencia rentada por estos laboratorios, tengo que hacer figurar esto, ¿verdad? La agenda es porque hablamos de peso, de enfermedad y mortalidad cardiovascular, inconsistencias de la evidencia en relación al peso y el pronóstico cardiovascular, lo que sabemos los GLP-1 y el motivo de la charla de hoy, ¿verdad? ¿Qué hay de las otras drogas? O sea, ¿qué alternativas tenemos en vez de los GLP-1 cuando tenemos problemas? Este es un tema, la diabetes, la obesidad y la enfermedad cardiovascular son tres temas que están entrelazados muy firmemente. El 86% de las personas con diabetes vive con sobrepeso o obesidad y en contrapartida el 31% de las personas que viven con obesidad tienen diabetes mellitus tipo 2. El 32% de las personas con diabetes tienen enfermedad cardiovascular, o sea, no todas las personas con diabetes tiene enfermedad cardiovascular, que contradice un poco alguna máxima que teníamos hace algún tiempo en el sentido de decir, tener diabetes es sinónimo de tener enfermedad cardiovascular y eso no es tanto así, ¿verdad? El 50% sí de las muertes relacionadas con diabetes mellitus son debidas a enfermedad cardiovascular y de las personas con enfermedad cardiovascular, 29% tiene diabetes mellitus. Como les dije, el 2/3 de las muertes relacionadas con el índice de masa corporal se relacionan a enfermedades cardiovasculares y el 80% de las personas con enfermedad cardiovascular vive con sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y en realidad, mucho se discutió ya, o sea, en las últimas décadas sobre si la obesidad era o no era una enfermedad. En realidad, la obesidad actualmente es una entidad nosológica reconocida por la Organización Mundial de la Salud y varias sociedades científicas. Porque de hecho, si ustedes miran esta lámina, lo interesante de todo es que lo verde abajo es el normopeso, sobrepeso y obesidad, está en la parte de arriba con el anaranjadito más fuerte. Se dan cuenta que las personas que tienen, aunque sea un factor de riesgo cardiovascular y sobrepeso, ya tienen prácticamente, desde el momento que tienen sobrepeso, ya tienen, no importando que tenga o no tenga enfermedad cardiovascular, ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado, ¿verdad? Y eso se ve para la enfermedad cerebrovascular, para la enfermedad en general, la enfermedad cardiovascular y la falla cardíaca, como ven en estas láminas. Y eso no es muy raro porque en realidad el tener simplemente sobrepeso, obesidad, genera inflamación, una inflamación global, resistencia a la insulina, disfunción endotelial, calcificación coronaria, activación de la coagulación, activación del sistema renina-angiotensina, activación del sistema nervioso simpático. Y uno puede tener todas estas cosas y no tener las complicaciones que tiene al lado. O sea, el paciente en sobrepeso, obesidad, tiene todo esto, todos estos marcadores activos y presentes, pero puede no llegar al punto de glicemia para hablar de diabetes, puede no tener los puntos correctos para hablar de hipertensión arterial y puede tener sus lípidos normales. Lo concreto es que si ustedes ven las líneas, digamos, el interlineado discontinuo, que es para personas normopeso, ven que las pacientes en sobrepeso, en obesidad y en obesidad severa cada vez tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto en varones como en mujeres. O sea, tiene una relación lineal con el problema con el problema del índice de masa corporal, ¿verdad? Pero acá es donde viene un poco, este estudio me encantó porque estuvimos revisando por otros motivos con los residentes del hospital. Estamos hablando, o sea, queríamos ver muerte cardíaca en general. Es un fascículo que tiene algo así como 8 artículos, algunos muy cardiológicos para nuestro gusto, y lo que nos quedamos fue con obesidad y diabetes.
Y con respecto a obesidad, lo interesante de todo es que si ustedes ven la línea que está superior, la línea de color más oscura, esa es el riesgo de enfermedad cardiovascular de acuerdo al índice de masa corporal. Pero cuando se le hace un ajuste por modelo multivariado, en donde primero se saca el sexo, el cigarrillo, el ejercicio, y después se le agrega la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, y después se le agrega la posibilidad de que se haga el dosaje gamma GT. Cuando se pone eso en un modelo multivariado y se descarta, se saca esos factores de conclusión, la frecuencia del problema cardiovascular disminuye. Es decir, la obesidad por sí misma, por este estudio por lo menos, no es suficiente para explicar todo el fenómeno de la muerte cardíaca súbita, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que está bien hablar de que la obesidad por sí misma sea un problema, pero también hay que saber claramente de que dependiendo de la cantidad de comorbilidades que tenga, va a tener mayor o menor impacto sobre esos fenómenos cardiovasculares, y esa es una cuestión muy importante. Los individuos con obesidad y perfil metabólico se les llama obesos metabólicamente sanos. La mortalidad es mayor en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o enfermedad respiratoria. Esos pacientes que no tienen nada de esto, pero que están en sobrepeso o en obesidad, generalmente son gente más joven, tienen más ejercicio, tienen un nivel de educación mayor. O sea, el paciente que tiene sobrepeso o obesidad y que tiene un cierto nivel de cultura, tiene más ejercicio, está ahí peleándose continuamente con tratar de hacer una vida más o menos saludable, comer más o menos saludablemente, siempre y cuando no tenga sesión en la Sociedad de Cardiología, donde después tenga que ir a comer alguna cosa después. Entonces, siempre estamos peleándonos con nuestro peso y con nuestra vida saludable, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo solamente parece que genera un mejor pronóstico cardiovascular en los pacientes. El tema es que casi un tercio de todos los que somos miembros sanos, gorditos sanos, vamos a tener, un tercio de todos vamos a tener a los 3 o 5 años, vamos a pasar a ser personas con sobrepeso, obesidad, alto riesgo cardiovascular, porque vamos a adquirir algunos de los factores de riesgo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a descender a lo que voy a ver si tengo el tiempo suficiente para hablar de lo que en teoría tenía que venir a hablar con ustedes, ¿verdad? En primer lugar, bajar de peso con o sin drogas mejora el pronóstico cardiovascular de la gente. Este es el Luga-Head, un estudio ya más o menos antiguo, pero ya clásico, ¿verdad? En donde se hace una intervención intensiva en el estilo de vida de los pacientes y se le hace un seguimiento a 10 años, ¿verdad? Y con ese seguimiento a 10 años se ve que globalmente la población que fue estudiada no hubo diferencias de riesgo de aumento de mortalidad cardiovascular. Pero cuando se subdivide el grupo que perdió más de 10% de su peso corporal, sí hay resultados claros. Es decir, bajar el 10% del peso corporal de una persona mejora su riesgo cardiovascular. Solo con dieta, solo con actividades, con cambios intensivos en el estilo de vida. Y lo mismo cabe decir por el tema de la cirugía bariátrica, sin intervención de fármacos. Bajarle de peso a la gente con cirugía bariátrica mejora el riesgo cardiovascular. Bueno, hasta acá todo correcto. La pregunta era, la pregunta que me plantearon, la provocativa pregunta que me planteó nuestros, digamos, anfitriones hoy, es qué hacer, o sea, qué es lo que hacen los GLP-1. Globalmente hablando, estos son los números. Disminuyen los MACE 15%, la muerte cardiovascular 15%, el infarto de miocardio 12%, el accidente vascular cerebral 19%, la falla cardíaca el 12% y la falla renal en un 22%. Tomados en un conjunto, estamos hablando del liraglutide, del semaglutide y de otros tantos que no tenemos en plaza, pero que metidos en un pool tienen más o menos estos números. O sea, no existe ninguna duda de que agregarle al tratamiento análogo del GLP-1 reduce la mortalidad y los eventos cardiovasculares. El año pasado, uno de los artículos destacados en el New England, se publica todos los años, algo que yo tengo porque es gratis, ¿verdad? El New England publica normalmente sus artículos destacados en el año, ¿verdad?
Y uno de los artículos destacados era el uso del semaglutide en pacientes no diabéticos que solamente tenían obesidad y otras enfermedades cardiovasculares y medían con el score de Kansas, a ver qué nivel de insuficiencia cardíaca tenían y cuántas veces se internaban por insuficiencia cardíaca. Y hubo una reducción notable con el uso de semaglutide de todos los parámetros que fueron estudiados. Ahí ven. Después tenemos los otros juguetes que fueron saliendo. Era el tirzepatide, que es el análogo dual de GLP-1 HIP, ¿verdad? Que muestra la reducción importante del peso, y con eso todos los parámetros de enfermedad de factores de riesgo cardiovascular. Estos les falta pasar por el sedazo del tiempo todavía para saber si en realidad los puntos duros de la evaluación cardiovascular en realidad mejoran. Este es el estudio sobre el cual les había hablado. Ahí ven la reducción importante de muerte cardíaca, infarto miocárdico no fatal y el accidente vascular cerebral no fatal con el uso de semaglutide 2.4 miligramos, una reducción muy importante de estos eventos en personas que no tienen diabetes y que tenían solamente obesidad. Voy a hablar de algunas cosas que tenemos en el mercado, porque si me extiendo con todo lo que hay en el mundo, vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero nosotros acá tenemos actualmente, se acaba de lanzar un laboratorio nacional, acaba de lanzar el semaglutide por vía oral, ¿verdad? El semaglutide por vía oral ha demostrado ser útil para bajar de peso, casi en la misma medida de lo que hace el liraglutide, y desde luego es mucho más potente para bajar de peso que la sitaglitina, que nunca luego demostró bajar de peso, que la linagliptina, que tampoco nunca luego demostró eso. Y en general son de esas comparaciones que hacen los estudios, ¿verdad? Para demostrar, miren lo buenos que somos, ¿verdad? Y nos comparamos con lo que ya sabemos luego que no produce ese efecto, ¿verdad? Entonces, lo cierto y concreto es que es muy potente para bajar de peso, porque eso sí, es prácticamente igual o un poco mejor incluso que el liraglutide a dosis para bajar de peso, y este producto ya hay en el mercado, ¿verdad? Lo concreto es que, como les dije anteriormente, baja muy bien la hemoglobina glicada, baja muy bien de peso, ¿verdad? Y bueno, todo bien. Todo bien con los análogos del GLP-1. O sea, yo creo que los análogos del GLP-1 son drogas que se han convertido en una bisagra. Va a haber un antes y un después de la aparición de los análogos del GLP-1 en el manejo de la diabetes y del peso. Pero el problema es este. Le pedí a uno de mis residentes que haga antes del congreso de Flaso, que vean en las farmacias las dosis máximas que se utilizaban de medicación para bajar de peso y el peso, o sea, vean ahí el costo. La fentermina es lo más barato, que puede ser, a ver un poco, les puede salir $17 nomás o 20, depende de qué marca usen. El Orlistat está por los 20 a $27. Y cuando hablamos de fentermina topiramato ya estamos saltando al doble, 41, 38 para el naltrexona bupropión, y acá ven los GLP-1. Los GLP-1 están, el semaglutide, una marca está en $284 mensuales, otra está en $70, el semaglutide va a estar en 161 más o menos, y el liraglutide es de $476 el mes de la utilización de estos productos. O sea, tenemos un problema de costos y un problema de disponibilidad, porque aunque tengamos la plata, somos un mercado pequeño que las fábricas no nos dan, o sea, no le dan ni a Canadá, menos nos van a dar a nosotros, ¿verdad? O sea, el semaglutide, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, existen problemas. Y el otro problema que hay con las otras drogas que no son análogos del GLP-1 es esta historia. Tenemos la metanfetamina, que era adictiva, la fenfluramina que se salió del mercado porque producía valvulopatía por el efecto de la fenfluramina. Después salió Rimonabant y era prodepresivo y se tuvo que sacar también del mercado. Después vino la sibutramina, que demostró que aumentaba la frecuencia de infartos agudos de miocardio no fatales. Entonces salió al mercado, excepto en el Brasil, donde hay todavía sibutramina que se vende normalmente, ¿verdad? Y la lorcacerina, que cuando estábamos re contentos
porque había por fin una droga para bajar de peso que tenía un estudio para evaluar su riesgo cardiovascular, sácate en el mismo estudio, aumenta el cáncer, se retira del mercado. Bueno, entonces nos fuimos quedando sin droga y el problema que esto genera desconfianza en la prescripción, ¿verdad? O sea, cualquier cosa en el momento actual que no sea un GLP-1, uno le tiene, lo mira con 3 ojos, ¿verdad? ¿Y qué nos sobra? Nos sobra el Orlistat con sus problemas de flatulencia, alteraciones en la materia fecal, incontinencia fecal, que es muy bochornoso para algunos pacientes, en fin. Un inhibidor de la absorción de absorción de grasas, ¿verdad? Todos conocemos esto por el Sendox, que es el estudio más antiguo que se hizo, demostró disminuir la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2, baja todos los factores de riesgo cardiovascular, ahí lo pueden ver, y faltaba saber si el Orlistat reducía el riesgo cardiovascular. Y acá ven, este es un estudio que no es muy viejo, es un estudio, un metaanálisis, un estudio a seguimiento de 6 años de todos los que completaron una serie de tratamiento con Orlistat. Y acá ven, una reducción de los MACE, una reducción de los accidentes vasculares cerebrales y una reducción de los eventos coronarios. Es decir, el Orlistat, pese a lo gel que es en términos de efectos colaterales, es una droga que eventualmente y en pacientes seleccionados y en combinación puede ser de utilidad, ¿verdad? Después están los otros 2 productos que llegaron a nuestro mercado relativamente hace poco, el naltrexone-bupropión, que es un inhibidor de los receptores opiáceos cerebrales, y un antidepresivo como el bupropión, que se usa para la cesación tabáquica y etanólica. Es potente, no es muy potente, es potente para bajar de peso, mejora prácticamente todo. Ha sido utilizada en diabetes mellitus tipo 2, como ven en este estudio, y puesto en un metaanálisis de gente que ha seguido más de 2 años su tratamiento con naltrexona, no ha demostrado no mejora el riesgo cardiovascular, pero tampoco lo empeora, ¿verdad? La fentermina topiramato, bueno, la fentermina todos la conocen, un inhibidor del apetito adrenérgico. El topiramato es un anticonvulsivante, es un antijaquecoso, pero está en drogas pequeñas. Lo mismo, la fentermina topiramato es la droga por vía oral. Eso habría menos que comparar con el semaglutide oral. Pero hasta que salió el semaglutide por vía oral, esta era la droga por vía oral más potente para bajar de peso. La fentermina topiramato. Y baja de peso y tiene estudios hechos en diabetes mellitus tipo 2 a más de 2 años. O sea, una droga confiable para su uso. De hecho, está aprobada por la FDA con ese objetivo. Y después voy a terminar con esta última droga. La fentermina es una droga satanizada o sea, como todos los adrenérgicos en personas con enfermedad cardiovascular, y hay razón para eso, porque de hecho la fentermina aumenta la frecuencia cardíaca, y aumenta un poco la presión arterial. Pero una droga súper potente, ahí ven, fentermina topiramato te puede bajar 4 kilos en un seguimiento a 12 semanas, y es comparable prácticamente con la fentermina topiramato en ese corto lapso de tiempo. Esto está aprobado por la FDA para su... Sí, 2 minutos. Sí, justito. Esto está aprobado por la FDA, para su uso a corto plazo a 3 meses. Pero realmente, como en Estados Unidos o sea, las oficinas reguladoras permiten la utilización off-label de las drogas. Entonces, hay mucha gente que usa 1 año, 2 años este producto, ¿verdad? Y en ese sentido está demostrado, esto es lo que le estaba mostrando. Pacientes no tratados con fentermina, si bajan de peso, baja la presión, baja la frecuencia cardíaca. Los pacientes en general, si están tratados todos, sube un poco la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial baja. Los pacientes hipertensos también bajan la presión arterial. Y eso es porque si bien es cierto la fentermina como adrenérgica puede subir de peso, en realidad lo que ocurre es que al bajar de peso, baja de la presión arterial, entonces se contrarresta el efecto propio de la droga, ¿verdad? Y este es el seguimiento a 2 años del uso off-label de la fentermina, en el sentido de que realmente
tiene su utilidad, ¿verdad? Y el análisis de los riesgos cardiovasculares de la fentermina no han logrado demostrar que sea deleteria para el riesgo cardiovascular, en realidad, ¿verdad? Se supone que debería ser, pero no tenemos la seguridad ni que es ni que no es, porque faltan estudios a 2 años, que ahora está en curso un estudio que en el 2026 van a salir los resultados de seguimiento a 2 años de la fentermina. Bueno, y por eso la American Gastroenterological Association la pone dentro de sus guías y la Sociedad de Endocrino también. La última página. Las conclusiones. Bueno, los análogos del GLP-1, a ver, estas conclusiones son un poco lo que se me iba ocurriendo a medida que iba leyendo el material que les traje hoy, ¿verdad? Yo no tengo la más mínima duda que los análogos del GLP-1 son enormesísimas, grandísimas drogas. O sea, en realidad son espectaculares, porque atacan un problema que ya vieron, es casi el 80% de los pacientes con diabetes tiene sobrepeso o obesidad. Si le pudiéramos dar a todos GLP-1, le daríamos a todos, ¿verdad? Reducen el riesgo cardiovascular, no es que no son neutras, reducen el riesgo cardiovascular. Pero existen limitaciones para su uso masivo por el costo y por la disponibilidad. Entonces, nosotros que vivimos en el Paraguay, que tenemos que hacer consultas todos los días en pacientes del más diverso nivel económico, tenemos que saber que existen otras alternativas para eso. Existen otras drogas para el control. En algunos casos utilizadas en personas de riesgo cardiovascular, la naltrexona, bupropión, la fentermina, topiramato, se hicieron estudios específicamente en diabéticos y se hicieron estudios en personas que tenían dislipidemia e hipertensión arterial por 2 años y un poco más incluso. Y no pasó nada con el riesgo cardiovascular de esa gente. La evidencia científica sobre su seguridad no tiene la misma calidad, porque en realidad la única droga que hizo un estudio para ver su seguridad cardiovascular fue la lorcacerina y terminó produciendo más cáncer, supuestamente, ¿verdad? Entonces se retiró del mercado. Las otras, la fentermina, topiramato, son todos metaanálisis retrospectivos, o sea, no tienen la misma calidad de lo que se hizo con el liraglutide, con el semaglutide, que son estudios prospectivos para evaluar propiamente la seguridad cardiovascular. Entonces, uno pisa en ese terreno, pero no pisa en el terreno totalmente firme, como es con el caso de los GLP-1. Y finalmente, en el marco de la vida real, la decisión de qué usar en un paciente que llene los criterios para el uso de drogas para bajar de peso dependerá en gran medida de la cuidadosa evaluación clínica de cada paciente y el profundo conocimiento de la farmacología de los productos por parte del profesional médico. Eso es todo. Gracias. Excelente, doctor. Bueno, vamos a pasar al panel de debate, para lo que voy a convocar a la doctora María José Catoni, la doctora Judith Torales, Martín Valiente y la doctora Nancy Silvera. Bueno, Elvio, que tengo más fresquito porque acabaste de hablar. Viste, Elvio, que vos hablaste mucho durante toda tu exposición, me llamó la atención que hablaste mucho sobre índice de masa corporal y mencionaste muy poco el perímetro abdominal. Te pregunto esto porque también mencionaste los gorditos sanos, ¿verdad? Los gorditos metabólicamente sanos. Si tenemos en cuenta el índice de masa corporal, a lo mejor los gorditos aparentemente sanos eran todos atletas que tenían mucha masa muscular y poca grasa. Y es importante que vos creo que es importante saber tu opinión en ese sentido, porque yo por lo menos no mido perímetro abdominal la mayoría de las veces. Y realmente creo que estoy cometiendo un error después de haber leído para hacerte alguna pregunta interesante, entre comillas, ¿verdad? Entonces quiero que nos des tu opinión. Sí, y el hecho de no haber mencionado la cintura abdominal forma parte del apuro que terminé la conversación nomás, porque en realidad revisé ese material y claramente incluso la cintura abdominal se corresponde mejor con el riesgo cardiovascular que el índice de masa corporal. De hecho, por eso está tan discutido ahora el concepto de obesidad. Y si, ¿cómo le vamos a llamar a la obesidad? Porque en realidad, más importante incluso que el
total de grasa corporal que uno tenga es la distribución. Y otra vez, aparte de la distribución, la funcionalidad del tejido tiroideo. Porque, perdón, se me cruzaron ahí, de la grasa, ¿verdad? La funcionalidad de la grasa. Hay pacientes que pueden tener muy poca grasa disfuncional, como por ejemplo la grasa pericárdica, o sea, ubicada ahí alrededor de las coronarias, aunque no tengan, prácticamente tengan un índice de masa corporal. O sea, hay varios fenotipos. Por eso que le queremos más llamar fenómeno, o sea, más a esto adiposidad, adiposopatía, más que obesidad. Yo creo que vamos a pelearnos mucho todavía para cambiarle la nomenclatura, porque la gente identifica mejor esos problemas. Y en realidad, el índice de masa corporal no es ideal, pero no es una herramienta inútil, porque identifica un grupo importantísimo de gente que a medida que aumenta el índice de masa corporal tiene más riesgo, ¿verdad? Pero después están todos esos que están en zonas grises, ¿verdad? Que son, entonces a esos hay que categorizarlos mejor y para eso sirve en la cintura. Y ahora, después del Congreso de Obesidad, del cual yo sea de paso, yo fui presidente, una cosa que aprendí, porque yo no le daba mucha pelota tampoco al informe de la nutricionista, es la composición corporal, ¿verdad? Hacerle ¿cómo es que se llama? La impedancia, con un buen aparato, ¿verdad? Un aparato de marca que tenga todos los electrodos donde tiene que tener, medirle la masa muscular al paciente, el tejido de masa muscular es fundamental. Genera un análisis completamente diferente y nos ayuda a saber cómo vamos a tratarle mejor a nuestros pacientes, ¿verdad? O sea, eso es un tema que yo aprendí detrás de la gente que vino, de los expertos. Mucha gente ya sabía luego, pero yo soy si tiene el paciente, tiene triglicéridos altos, si tiene HDL bajo, aunque no tenga diabetes, yo ya sé que tiene grasa abdominal mal ubicada, ¿verdad? Y no necesito sumarles, eso era lo que yo decía. Pero en realidad hay que hacer todo para tener más claro el panorama. Hola, les quiero comentar una anécdota o una vivencia que me pasó este lunes en la sala de hemodinamia. Estábamos 5 personas, de las 5 personas que estábamos en la sala de hemodinamia, 4 eran obesos, incluyendo a mi paciente de 72 años. Obesa, hipertensa, diabética, con insuficiencia cardíaca. En el contexto de una sospecha de una cardiopatía isquémica crónica, se le solicita una coronariografía. Determino informándole a la paciente arterias coronarias normales, señora, no hay lesiones angiográficas, pero doctora, a mí me falta el aire, yo no puedo respirar. Entonces, mi gran pregunta es, ¿por qué no podemos superar la pandemia del sobrepeso y obesidad? Esta noche escuché de todos los presentadores el porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad y sus factores de riesgo. Entonces, me vine con muchísimas preguntas, pero como que son excelentes, casi todas las preguntas ya fueron respondidas, pero me sigo preguntando, ¿por qué no podemos superar esta pandemia del sobrepeso y la obesidad? Por supuesto, por favor, doctor. Ahí está, ahí. Bueno, el gran problema que tenemos es, punto uno, el personal de salud no hace el diagnóstico de obesidad. El primer problema es el diagnóstico de obesidad. Le voy a contar, me tomé el atrevimiento, yo asesoramiento de Corea, a veces entre paciente y paciente, ¿verdad? IPS te permite ver un montón de cosas, igual que el GIS hoy día. El año pasado le pedí al estadístico del Hospital de Luque, revísame cuántos pacientes con obesidad fueron diagnosticados con obesidad en la urgencia. De enero a diciembre en el Hospital General de Luque. 64 pacientes se puso como diagnóstico de obesidad. 64. ¿Qué significa eso? Que no vemos luego los pacientes nosotros como obesidad. Y ahora revisé 3 meses del servicio de endocrinología IPS. 3 meses del servicio de endocrinología, 10.000 pacientes agendados, 24% no vienen a la consulta. Turnos perdidos, de paso te digo, Fernández, que vos sos jefe ahí. Solamente en 3 meses de haber visto más de 8.000 pacientes, figuraba el diagnóstico de obesidad en 150 pacientes. Punto uno, o sea, no vemos el diagnóstico de obesidad del personal de salud. El primer punto. Segundo punto,
dentro del Programa Nacional del Ministerio de Salud Pública, la obesidad figura como factor de riesgo, no figura como enfermedad, a pesar que hay una ley que dice que la obesidad es una enfermedad, ¿verdad? Entonces yo creo que el manifiesto de Asunción, que firmamos varias sociedades científicas, creo que fue probablemente sea el primer ladrillo para que esto tenga fuerza, digamos, y podamos ver que la obesidad probablemente sea parte grande de los males, la diabetes, de la artritis, de problemas cardiovasculares, etcétera. O sea, yo creo que por ahí tenemos que comenzar, porque gran parte se dan cuenta lo que dijo Felipe, lo que dijo Elvio, ¿verdad? Y probablemente si buscamos otra especialidad, le llamamos gastroenterólogo, te va a decir lo mismo, gran parte de nuestros males. Y no es fácil manejar porque son varios factores, como dijo Felipe, el ambiental, cerebral y un montón de otros elementos. O sea, ese es el gran problema. Y como ya habíamos hablado con Elvio, en la facultad no se da obesidad. Porque que levante la mano a quién le enseñaron fisiopatología de la obesidad o semiología de la obesidad en pregrado. Buenas noches, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Realmente, como dijo la doctora Nancy, ya prácticamente todas las preguntas que fuimos teniendo ya fueron respondidas por los excelentes disertantes. Le quería nomás decir al doctor Jorge González, qué piensa sobre el Inclisiran, si es factible que alguna vez podamos utilizar, ya que su aplicación es cada 6 meses, y ver que como en el Victoria Initiate como una droga capaz con un alto porcentaje de 60% de reducción del colesterol, que podría ser o no factible de utilizar con el tiempo. Sin duda, dentro de las nuevas drogas, yo creo que es la más potable para todos, ¿verdad? Inclusive el costo es de 14 millones por dosis, ¿verdad? O sea, serían 28 millones al año. Que para un paciente que no puede usar una estatina, ¿verdad? Por algún motivo que la estatina no le es suficiente, ¿verdad? Que tenemos muchos de ese tipo de pacientes, es una opción. Yo, como todas las cosas, yo creo que con el tiempo ese costo va a tener que ir disminuyendo. Sí es una opción. Además que tenemos pacientes que no tenemos otra opción, y también el hecho de que no llegamos también al nivel deseado de colesterol, y son pacientes realmente con muy alto riesgo de seguir progresando en la enfermedad cardiovascular que ya tienen lo establecido. Buenas noches. Para el doctor Castillo, quisiera saber si las presentaciones vía oral de los agonistas GLP-1 tienen la misma efectividad que las vías inyectables, ¿verdad? Y si el hecho de que tengamos disponibles fármacos orales pudiera facilitar la expansión del uso de estos fármacos. Bueno, con respecto a los agonistas GLP-1, ¿verdad? La dosis, el tema es lo siguiente, la dosis vía oral para diabetes, para que tener la efectividad de 14 miligramos por día, se tiene que tomar en ayunas, así como la levotiroxina, media hora antes, con un vaso de agua 120 ml, ¿verdad? Y con respecto a la potencia, es básicamente similar al semaglutida inyectable. En nuestro país y en todo el mundo, el tema del costo. O sea, vamos a ser sinceros, 3 miligramos de semaglutida vía oral en Paraguay sale exactamente precio de farmacia 1.200.000 con descuento no sé cuánto, y la semaglutida subcutánea, que es la de X Industria, sale 520.000 guaraníes y te va a alcanzar 2 meses. O sea, un pinchazo una vez a la semana versus tomar todos los días y el costo mucho más caro en nuestro país, y va a ser más rentable, evidentemente, usar semaglutida subcutánea. Ahora bien, cuando haya otro fármaco, probablemente semaglutida, o sea, otro agonista GLP-1 vía oral que está en curso, y bueno, van a ser opciones, ¿verdad? Pero probablemente hoy, si nosotros optamos por un medicamento costo, en Paraguay, por ahora yo creo que va a tener que ser la subcutánea. El costo es mucho más barato que la vía oral. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, y como le decía, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de que el costo es muy alto. Si yo hoy a un paciente le comienzo triple terapia de DAPA o EMPA, MASEMA y probablemente pioglitazona, eso en costo de bolsillo a un paciente no le va a salir ni 800.000 guaraníes. Versus que a veces estamos comprando medicamentos por más de 2,5 millones de guaraníes en un programa de salud que no tiene mucho impacto.
O sea, hay que hacer estudios costos y ver realmente cuál es el impacto que tiene a largo plazo en nuestra población. Doctor Atilio Castillo, me llamó la atención que vi que usaba mucho el tema de la pioglitazona nuevamente. Eso me llamó mucho la atención, ya que es un medicamento que podríamos utilizar por el costo también. Sí, Pero- la pioglitazona le pusieron el tema al cuco, ¿verdad? Por el tema de los resultados que realmente fue por rosiglitazona, ¿verdad? Y que al final el gran problema de rosiglitazona fue que se retiró del mercado en el 2008, pero la FDA le levantó, le puso bandera verde de vuelta en el 2012, pero como ya era el malo de la película, nunca más volvió, ¿verdad? Y pioglitazona a dosis de 15 miligramos, no vemos los efectos que vemos con dosis de 45, ¿verdad? Y nosotros tenemos una población, 90% de los pacientes con obesidad tienen hígado graso. entre 50 y 70% de los pacientes con diabetes tienen hígado graso. Y el hígado graso es un marcador del continuo del riesgo cardiometabólico, ¿verdad? Y hay varios estudios. Entonces, usando 15 miligramos probablemente no vamos a tener el aumento de peso porque vamos a combinar probablemente con un inhibidor de SGLT2. Entonces, ese aumento de 2 o 3 kilos es beneficio. Donde hay que tener cuidado es cuando hay riesgo de fractura probablemente, y sobre todo en la mujer posmenopáusica, donde yo tendría más cuidado en iniciar. Y usando bien, yo tengo muy buena experiencia, ¿verdad? Capaz el opino otra diferente, ¿verdad? Pero como dice el doctor Manuel Romero de España, es un medicamento que tenemos que reaprender a utilizarlo, ¿verdad? Por los beneficios que tiene, ¿verdad? Porque hay estudios que muestran que tiene beneficio en disminución de los eventos, infarto de miocardio, ACV, sobre todo isquémico, ¿verdad? Y en la cantidad de hígado graso, y nosotros hoy no tenemos demasiado fármaco en el mercado para tratar hígado graso. Y el hígado graso es un marcador de riesgo cardiovascular. O sea, tenemos un paciente con obesidad y sabemos básicamente que tiene hígado graso y es un paciente de riesgo cardiovascular y pasa en nuestra nariz. Una pregunta otra vez para Elvio, para Felipe. La obesidad, mi trauma. No, como ustedes dijeron, la obesidad es una enfermedad crónica, ¿verdad? En la prevención y en el manejo del síndrome metabólico, en todo momento, Felipe habló de la importancia de los cambios de estilo de vida, es decir, dieta, ejercicios y la gestión adecuada del estrés. Pero para ser sinceros, en reducción de peso, por lo menos lo que leí, el ejercicio aporta poquísimo, menos del 5% en reducción de peso. No hablamos de salud cardiovascular, ni renal, ni de presión arterial, ni de nada de eso, solamente en reducción de peso. Entonces, la pregunta que me hago yo y les planteo a ustedes es, cuando vemos a una persona obesa entrar al consultorio que te dice, sí, doctora o doctor, vengo a consultar porque tengo la presión alta, pero quiero bajar de peso. En realidad, lo que más le importa es bajar de peso y secundariamente controlar su presión y todo lo demás, pero viene para bajar de peso. Entonces quiere saber cómo está su sistema cardiovascular para iniciar su dieta o lo que fuera, ¿verdad? O sus ejercicios. Entonces yo me pregunto, ¿por qué someterla a esa persona a hacer solamente dieta, ejercicio y manejo del estrés desde el inicio, ¿verdad? Y esperar para darle drogas y no hacer la combinación de la terapia. Le das drogas y le decís, mira, esto no funciona sin el combo, sino hacer ejercicio, dieta y manejo del estrés o lo que fuera. No sé, ¿cuál es la tendencia a usted? ¿Por qué se les indica eso? Se les hace esperar 3 meses, se le controla, se le pesa, mientras tanto el paciente sufre. Porque llega un momento en que pierde peso y llega a una meseta cuando perdió 5 o 7% de su peso, que ya no pierde. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Cómo le estimulamos? ¿Cómo le estimulamos para que continúe adelante con la meta de bajar de peso y con todo lo demás? Bueno, yo creí que me iba a salvar de las preguntas, pero bueno. Con respecto a este tipo de pacientes que mencionaba, doctora, de por sí ya están en el estadio 1 o 2 del síndrome cardiorreno metabólico. O sea que este tipo de pacientes, aparte de la parte socioambiental de modificar el estilo de vida, su ambiente, todo, está indicado ya el tratamiento con medicación para bajar de peso. Si está muy obeso, incluso está indicada la bariátrica
para disminuir los factores de riesgo cardiovascular y la mortalidad. Ahora, ¿con qué medicamento empezar? Va a depender de cada uno de los médicos. Un paciente que ingresa, suponiendo, voy a ponerme de ejemplo, yo soy gordo y estoy hipertenso, a mí me tendrían que iniciar ya una medicación para bajar de peso y también modificar mis factores socioambientales. En ese grupo de pacientes, o otro paciente que entra le hicieron el cociente de albúmina, creatinina, y está elevado, no es hipertenso, nada, pero sí es obeso. A ese paciente también ya hay que iniciarle una medicación y modificar el estilo de vida. Con respecto al ejercicio, el ejercicio es útil y sirve para bajar de peso. Ahora, hay que explicarle al paciente que eso no es mágico ni automático. Ni va a ser en una semana, ni en un mes, nada. ¿Por qué? Porque al empezar a hacer ejercicio, ¿qué es lo que ganamos? Primero ganamos masa muscular. El músculo pesa más que la grasa. Entonces, inclusive en las primeras semanas podemos tener un incremento de peso. La disminución de peso va a llegar al mes, a los 2 meses, ¿verdad? Y hay que ir incrementando. O sea, el famoso decimos nosotros, bueno, empezamos con media hora todos los días, que hable más o menos 150 horas por semana, ¿verdad? Para bajar de peso en realidad tendríamos que llegar a 300. 150, 300, o sea, el doble. Entonces, y eso ir incrementando de a poquito. Lo que pasa es que eso lleva su tiempo y entonces es difícil para el paciente que viene y quiere bajar ya. Ya tiene 130 kilos y quiere llegar a los 80 en 2 semanas. Pero el ejercicio es importante. El ejercicio es... ¿sí? El ejercicio es importante, ¿verdad? Y es un complemento, no es un complemento, es parte importante del tratamiento de la obesidad. Yo quería escribir. A ver, yo tuve la oportunidad de preparar algunas charlas sobre lo que se llama el estigma de la obesidad, ¿verdad? Es, digamos, una serie de creencias populares de que tiene la sociedad sobre las personas con obesidad, sobre todo las personas que tienen obesidad grado 2, es importante, ¿verdad? Son personas que están apartadas de los grupos sociales, se piensa que esa persona no tiene voluntad, o sea, se la trata como que es así porque quiere, ¿verdad? Y a raíz de eso se plantea también cuál es el discurso, cuál es la comunicación que hay que darle al paciente sobre su problema, sobre todo cuando estamos hablando, vamos a separar, o sea, está el paciente que luce bien, que tiene un poco de cintura abdominal y no tiene un índice de masa corporal muy importante, entonces su autoimagen no está lesionada, pero estamos hablando de personas con obesidad grado 2, 3 para arriba, que tienen problemas. Entonces, ¿cuál es el discurso que tiene que haber para ese grupo de personas, verdad? En realidad, como decía George, el ejercicio es importante. Existe un cúmulo de evidencia que dice que un paciente que tiene 32 de índice de masa corporal y es activo, tiene muchísimo menos riesgo de enfermedad cardiovascular que en una persona de su mismo índice de masa corporal, que es sedentario, ¿verdad? O sea, la actividad física por sí misma, aunque no te baje de peso, genera una mejoría de tu riesgo cardiovascular. Eso para empezar, ¿verdad? Y en segundo lugar, entonces eso hay que transmitirle al paciente. O sea, el problema no es que se tiene que medir en la balanza nomás la salud del paciente. Uno utiliza el peso del paciente como una herramienta para llegar a una salud global. Entonces, cuando el paciente te pregunta, un paciente de 100 kilos, te pregunta, ¿cuándo? O sea, ¿cuál es mi peso corporal? Yo tengo 1,70 m, tengo que llegar a 70. Y entonces uno dice, a ver, tu peso ideal va a ser aquel con el cual tengas tu glicemia normal, tu hemoglobina glicada cerca de la normal, con mínima cantidad de medicación, tu presión se pueda controlar con menos de estas 4 drogas que tenés ahora, y tú, a lo mejor tus estatinas en vez de 40 o de 80 usas 20, y todavía tu LDL colesterol esté en menos de 70. O sea, en realidad el peso ideal para ese paciente empieza a ser el peso con el cual el resto de su salud está bien.
La gran equivocación de todo lo que es campaña pública de manejo de la obesidad es centrar en el problema del peso y de la imagen corporal. Entonces el paciente que acude al consultorio tiene que escuchar de su médico un discurso que le ponga que ponga en el tapete lo que en realidad importa del manejo de su peso, que él esté más saludable, ¿verdad? Y eso no, en un paciente que ya está severamente obeso, no es que llegue a su índice de masa corporal perfecto, sino que llegue al peso necesario para que su salud global esté bien, ¿verdad? Entonces, si todos entendemos eso, yo creo que el manejo. Ahora, las intervenciones dependen de la respuesta. O sea, hay pacientes masivamente obesos que obviamente, aunque su laboratorio esté todo bien, siguen teniendo apnea del sueño, siguen teniendo reflujo gastroesofágico, siguen teniendo problemas articulares. Y esos pacientes necesitan drogas, evidentemente. Ahora, lo que y acá entro dentro de una opinión personal. No está en ninguna guía, te voy a decir lo que personalmente yo hago. Normalmente si un paciente es virgen de tratamiento nutricional, o sea, nunca lo se fue, él dice, yo me cuido y no bajo de peso. ¿Sabes que eso no es? Tenés que irte y hacer un tratamiento nutricional con un profesional del área que sería una o un nutricionista. Sin eso, no paremos de hablar. Entonces se tiene que ir al nutricionista para bajar. ¿Va a ser meseta? Cierto, va a ser meseta. Pero si vos le pones drogas desde el principio a un paciente que puede esperar, igual no va a ser meseta, ¿verdad? Y va a necesitar una segunda droga antiobesidad para que siga bajando hasta el punto determinado. Entonces, en muchos pacientes yo mismo atajo el tratamiento con fármacos para la obesidad. Espero a que haga meseta y cuando haga meseta, entonces sabes que todavía te duelen tus articulaciones, todavía tenés reflujo, tu hemoglobina glicada está ahí en 5.8, quiero que no tengas ni prediabetes. ¿Entendés? Entonces ahí le pones la droga para que conseguir que haga ese escalón para abajo para que pueda bajar. Eso está dentro de mi opinión, ¿verdad? No está puesto en ninguna guía, pero me parece que puede ser útil para responder la respuesta, ¿verdad? Algo nomás para comentar también. Justamente esta tarde estamos discutiendo que, bueno, las redes sociales siempre para discutir. Una colega levantó una, dice, una paciente bajó 8 kilos, 10 kilos en tanto tiempo y mostró sus resultados de impedancia y también bajó 2 kilos de masa muscular. Son puntos importantes. O sea, tenemos que probablemente cambiar totalmente o sea, cómo encarar al paciente. Y como decía Elvio, no es solamente la cuestión estética del paciente, sino el estado de salud integral de ese paciente. O sea, su enfermedad cardiorrenal metabólica. Y él tiene que, y a veces lleva tiempo que el paciente entienda eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, los días viernes hago netamente obesidad en el hospital público y nosotros cuando abrimos obesidad optamos por solamente abrir para cirugía bariátrica porque no teníamos otras armas para manejar. Entonces, cada paciente es una historia diferente y a cada paciente de una manera diferente. Y una de las cosas que siempre discutimos con un colega es, ¿por qué no comenzamos con el paciente a que entienda él que tiene que hacer actividad física? Que es fundamental, no para que baje de peso, sino para poder mantenerle el tiempo, ¿verdad? Entonces, evaluar de vuelta cada paciente, a ver qué actividad física puede hacer, porque cuando él baja de peso, baja masa muscular, y entonces entramos en la obesidad sarcopénica. Y ahí entramos en otro gran problema que aumenta el riesgo cardiovascular, al final termina aumentando el riesgo cardiovascular, no tiene masa muscular, su glucosa en vez de entrar al músculo sale de la sangre y comienza a aparecer todos los problemas que tenemos. Entonces, nosotros todos tenemos que reeducarnos en el manejo de la obesidad. Internista, cardiólogo, todo el mundo, porque no hay una fórmula y no hay nada, pero tenemos que intentar de vuelta para poder solucionar el problema. Y si nosotros no trabajamos masa muscular, termina bajando de peso con una masa muscular miserable, ¿verdad? Y se terminan cayendo y se rompe la cadera. Una última pregunta. No quiero perder esta oportunidad de preguntarles si hay alguna particularidad en el abordaje de la obesidad y en las mujeres y su riesgo cardiovascular. Es una particularidad. ¿Mm? Igual. Igual, o sea, le evaluamos igual
habitualmente es la mujer la que más consulta que el varón. Teniendo en cuenta que las mujeres tenemos nuestros factores de riesgo cardiovascular propio, ¿verdad? Entonces, pregunto si es que hacen una evaluación integral, si tienen síndrome de ovario poliquístico, si tienen una insuficiencia ovárica, si es que en su manejo es multidisciplinario o cómo engloban. Siempre es multidisciplinario, depende de la edad de la paciente, ¿verdad? O sea, eso es un punto importante, la edad de la paciente, qué quiere la mujer, ¿verdad? Porque de repente viene y te dice, doctor, quiero bajar de peso por ahí y te termina embarazando en ese periodo, ¿verdad? Y bueno, entonces, en cada etapa de la vida de la mujer es un enfoque un poco diferente, básicamente, ¿verdad? No es lo mismo una mujer de menos de 30 años que alguien por encima de 60. Hay que evaluar todo ese elemento para poder saber, digamos, cómo va a responder. Bueno, muchas gracias. Excelente las exposiciones. Discúlpenos, a lo mejor el público quería hacer preguntas, pero estamos tan interesados con obesidad, con dislipidemia, con manejo, con drogas para la diabetes. Muchísimas gracias.